En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a sus padres y a su madre? ¿Cómo dice ahora que baja del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Ese es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra que nos regala el Señor en esta mañana. Tenga la bondad de sentarse. Aquí adelante todavía hay 5 puestos. Las personas que están allá de pie detrás, si quieren entrar. Quiero invitarte para que, como siempre, le pidamos al Señor la gracia de poder meditar juntos esta palabra. La palabra del Señor es la semilla que se siembra en el corazón del hombre. Y dependiendo de la disposición del terreno, la semilla puede dar frutos o perderse. Si en este momento nuestro corazón está ocupado en otras cosas, esta predicación no va a decir nada, porque no estamos dispuestos. Pero si esta palabra que se va a sembrar con la predicación encuentra un corazón dispuesto, va a dar muchos frutos. Entonces yo te invito para que tú le pidas al Señor la gracia de que puedas escuchar su voz. Señor, quiero abrir mi corazón, quiero que mi corazón sea un buen terreno en esta mañana, para que esta palabra que va a ser predicada no se pierda, sino que dé muchos frutos. Pídele esa gracia a Dios en profundo silencio, con mucha fe y devoción. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos comparar la vida como con un camino o un largo viaje. Siempre hay un punto de inicio con nuestra existencia, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y cuando nacimos. Siempre habrá una meta, en todo viaje hay una meta. ¿A dónde vamos a llegar? Algún día llegaremos al cielo y nuestra vida terrena se tiene que terminar. Siempre hay un equipaje que llevamos, unas maletas. Siempre hay unas etapas del viaje. Nosotros también tenemos una etapa en la vida. Y siempre hay unos compañeros de viaje, algunos ocasionales que nos encontramos en el camino, otros que hemos elegido para que viajen con nosotros. Y en el camino generalmente encontramos, querramos o no, un montón de imprevistos, las cosas que quedaron, las dificultades con las que nos encontramos, las cosas que tenemos que vencer. Israel fue el pueblo que se forjó en el largo camino del desierto. Y allí en el desierto el pueblo de Israel encontró muchas dificultades. Pero hay una gran enseñanza que nos deja el pueblo de Israel con las dificultades que encontró. Y fue que cada dificultad que el pueblo encontró fue una gran oportunidad para descubrir un rostro diferente de Dios, pero cercano al pueblo. Entonces, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, gran dificultad, experimentó el rostro de un Dios que libera, y así lo vivió. Cuando el pueblo de Israel estaba entre el Mar Rojo y el pueblo de egipcio, oprimido porque no podía avanzar porque el mar estaba al frente de ellos y el ejército de Egipto venía detrás, entonces el pueblo de Israel en esa gran dificultad experimentó a un Dios que libera y que muestra el camino abriendo el mar en dos.
Y cuando pasaron por el mar seco, dividido en dos, y fueron conducidos por Dios en el desierto tuvieron hambre y sintieron sed. Y entonces allí, en esa dificultad, experimentaron a Dios providente, que hizo que lloviera pan del cielo y que de una roca seca brotara agua. Por eso, el pueblo de Israel aprovechó cada oportunidad, o más bien, cada dificultad, y la convirtió en una gran oportunidad para conocer y para descubrir el amor y la cercanía de Dios. Nosotros también podemos encontrar en las dificultades del camino una ocasión hermosísima para crecer como persona, para fortalecernos, para forjarnos, sobre todo para descubrir a Dios en el camino. Podemos hacer ese ejercicio también. Y en las dificultades de la vida podemos encontrar en cada dificultad una gran oportunidad para descubrir el rostro de Dios cercano que nos puede ayudar. Podemos descubrir en nuestro camino, sobre todo en el desierto, al Dios que nos acompaña, al Dios que nos da la fuerza. Podemos descubrir en el desierto de nuestra vida al Dios que nos alimenta, al Dios que nos invita a no desfallecer y que nos invita, por el contrario, a continuar adelante. Ese fue el ejemplo del pueblo de Israel y fue el ejemplo también de Elías hoy en la primera lectura. La primera lectura nos narra el camino de Elías por el desierto y cómo Elías convirtió esa crisis, o más bien Dios, convirtió esa crisis de Elías en una gran oportunidad. Centrémonos en la primera lectura de Elías. Elías está tentado a abandonar el camino. Eso es lo que nosotros escuchamos del profeta. Hay un protagonista que es el profeta Elías en la primera lectura. ¿Y qué pasó en esta primera lectura? ¿Cuál es el contexto? No sé si ustedes recuerdan. El profeta Elías tuvo un encuentro con 450 sacerdotes de los dioses Baales, o sea, de los dioses falsos. Estaba Elías, que era el profeta del rey Yahvé, y estaban 450 sacerdotes de otros dioses Baales o dioses falsos. Elías le hizo una propuesta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a amontonar una gran cantidad de leña. Vamos a hacer 2 montañas de leña. Y ustedes, 450, van a orar a vuestros dioses para que haga descender del cielo fuego y consuma la leña. Y después lo haré yo, a ver cuál es el Dios verdadero, porque el único Dios verdadero es el Dios que responda a este reto. Y lo aceptaron 450 sacerdotes. Dice el texto bíblico del Antiguo Testamento que se flagelaron, que se hirieron, que se cortaron, que duraron toda la noche gritando a Dios. Y Elías decía, griten más duro, a lo mejor está dormido. Y se pasaron toda la noche. ¿Y qué pasó? Nunca bajó fuego del cielo. Ahí se quedaron la leña. Al día siguiente vino Elías, él solo. ¿Qué hizo Elías? Humedeció la leña, le echó agua a toda la leña y mandó a excavar alrededor de la leña una fosa y llenó la fosa de agua y mandó a echar más agua. Y no había Elías levantado sus manos y hecho la oración cuando Dios había mandado fuego del cielo que había consumido a toda la leña, y entonces también murieron degollados los 450 sacerdotes. ¿Qué pasó? Que Elías ahora está siendo perseguido. ¿Qué pasó? Que el rey Ahab y su esposa Jezabel están persiguiendo a Elías para matarlo. Elías ha hecho una gran catástrofe con los sacerdotes de Baal. Y Elías se siente solo y ahora Elías es conducido al desierto. Ahí está el profeta en el desierto. ¿Qué experimentó Elías en el desierto? Allí en el desierto Elías experimentó la soledad. Elías experimentó la inclemencia del fuego, la fatiga, el polvo, el sudor, la sed, el hambre. En resumen, la dura tentación de Elías después de su victoria frente a los dioses de Baal y a los sacerdotes de Baal fue en el desierto, sintiéndose solo y sintiendo la tristeza de todas las dificultades por las que estaba pasando. Elías, ¿qué hizo entonces? ¿O qué le pidió a Dios? Elías le pidió a Dios la muerte. Eso fue lo que acabamos de escuchar en la primera lectura. ¿Qué hizo Elías? Adentrémonos un poquito más. Elías vivió en el desierto la soledad y la dificultad. Y cuando uno piensa en la vida de Elías y en la de uno,
Y cuando uno recuerda lo que dije al principio, que la vida del pueblo de Israel es comparado con un viaje, la de Elías también y la de nosotros también, nosotros podemos vivir nuestro propio desierto y podemos vernos encarnados en la figura de Elías. Cuando la vida, por ejemplo, llega el sufrimiento, cuando en la vida nos asalta el sufrimiento y las dificultades, podemos sentirnos como Elías, tristes y abandonados en el desierto. Cuando la vida se llena de polvo, de sed, de sudor y de hambre. Cuando Dios parece que desaparece. Cuando Dios no aparece en el horizonte del ser humano, nos sentimos como Elías, que no valen la pena los sacrificios, que no valen la pena nuestros esfuerzos. Nos sentimos como Elías, angustiados. Cuando nos enfrentamos durante más de 1 año y medio a una pandemia inesperada, cuando hemos perdido seres queridos, cuando nos hemos enfermado nosotros, cuando hemos quedado sin empleo, cuando la crisis económica se agudiza, cuando no vemos esperanza, cuando sentimos que esto para dónde va, cuando experimentamos que el mundo durante hace 1 año y medio ha vivido un profundo dolor y sufrimiento, de enfermedad y de muerte, de desolación y de desesperanza, entonces nos sentimos como Elías. Y con todo esto que le pasó a Elías, Elías se siente cansado de la vida. Con todo esto, a Elías ha perdido las ganas de vivir. Y entonces viene a continuación, ¿cuál es la petición que Elías le hace al Señor? Al final de la jornada, cuando ya el día estaba cayendo, Elías se sienta en el suelo y dijo lo siguiente: basta, Señor, ya, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Son las frases de decepción y de tristeza de Elías, que ya no quiere vivir más por todas las dificultades que ha pasado y que yo le acabo de describir. Y Dios responde a Elías. Pero Dios no responde a Elías como Elías quiere, sino como él quiere. Y frente al proyecto de muerte y de finalización de su existencia que Elías le propone a Dios, Dios le propone otro proyecto a Elías. Y el proyecto que Dios le propone a Elías es un proyecto de vida, es un proyecto de fortaleza, es un proyecto en donde Dios invita a Elías a que se ponga de pie y a que continúe. Es un proyecto en donde Dios le invita a Elías a tener fuerza y a continuar en el camino, porque todavía le hace falta mucho por recorrer. Elías le pide a Dios la muerte, pero Dios le da a Elías la vida. Elías se tira en el suelo como aquel que se siente derrotado y que lo ha perdido todo, pero Dios invita a Elías a levantarse. Elías cree que ha llegado al final del camino y Dios le dice: Elías, levántate, que todavía te toca mucho camino por recorrer. ¿Cuál es pues la respuesta de Dios? Dios le propone a la debilidad del profeta Elías fuerza y lo invita a seguir. Ante la tentación, y aquí viene un gesto muy bonito y un signo muy hermoso para nosotros hoy. Ante la tentación y la debilidad del profeta, Dios se acerca a Elías y le regala una comida. Elías tiene hambre, tiene sed. Está junto ahí, sentado en el suelo, en el desierto, y Dios se le aparece a Elías y le regala una comida. Le regala pan y le regala agua. Y le dice: Elías, cómete este pan y bébete esta agua. Recupera las fuerzas y levántate, porque todavía te hace falta mucho camino por recorrer. Dios le da un alimento a Elías y lo invita a ponerse de pie, porque Elías todavía debe caminar 40 días y 40 noches. Recuerden que el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. Recuerden que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Recuerden que Jesús, antes de iniciar la etapa evangelizadora, se fue al desierto y duró 40 días y 40 noches. El número 40 en la Biblia indica toda la vida. Por eso, cuando Dios le dice a Elías: no te voy a dar la muerte como tú me la estás pidiendo, sino que te voy a dar un pan que te va a alimentar, te voy a dar un agua que te va a saciar y te voy a invitar a que te levantes y te pongas de pie y que camines, porque todavía te hacen falta 40 días por caminar. Dios no le está diciendo a Elías que le hacen falta 1 mes y 10 días más. El número 40 significa la totalidad, significa la vida. Por lo tanto, Dios le está presentando a Elías un pan y un proyecto de vida que le va a servir a Elías para tener fuerza y para caminar toda la vida. No 40 días,
40 días significa la totalidad de la vida de Elías. Dios le está diciendo a Elías, no, Señor, no te voy a dejar derrotado, no te voy a dejar en el desierto. Usted tiene que levantarse porque usted tiene una meta mucho más grande, tiene una meta mucho más allá. Y usted, querido Elías, va a encontrar en mí y en el pan que yo te doy, en el alimento que yo te ofrezco, vas a encontrar la fuerza para que usted continúe. Por eso, Dios tiene la capacidad de darnos un pan, un alimento que fortalece para toda la vida y que nos ayuda para reintegrarnos a la vida misma y continuar el camino. Hay pues, según el profeta Elías en la primera lectura, un pan que Dios da, que es gratuito, que a Elías no le costó nada, un pan que viene de Dios, un pan que viene del cielo y un pan que le da al que lo come vida, fuerza y lo reintegra para que siga el camino de su existencia. Con Dios y el pan que da la vida, seremos capaces de realizar la travesía del desierto de nuestra historia. ¿Dónde encontramos la fuerza para continuar? ¿Dónde encontramos la fuerza cuando estamos como Elías sin fuerza en el desierto? Entonces surge la secreta energía de un alimento que Dios da, de un pan que lo vigoriza todo, de un pan que el Señor nos regala. Y aquí viene Jesús con una propuesta hermosa y contundente en el Evangelio. De la primera lectura y del pan que Dios ofrece, aparece ahora Jesús en el Nuevo Testamento. Y Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, yo soy el pan que da la vida. Ese pan del cual profetizaba y anunciaba Elías en el Antiguo Testamento, ese pan que le sirvió a Elías para tener fuerza y caminar, no es un pan, es una persona y se llama Jesús. Entonces Jesús aparece en el Nuevo Testamento como el pan que da la vida. Y por eso el Evangelio de hoy es claro. Nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre, dice Jesús en el Evangelio. Y a todo el que viene a mí, yo le daré a comer mi propia carne. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. El que come mi carne tiene vida porque yo soy el pan que da la vida. Jesús nos responde directa y claramente con el Evangelio. Él es el pan. Jesús es el alimento que necesitamos, queridos hermanos. Él es la vida. Jesús es el alimento que nos fortalece en el desierto de nuestra existencia. Jesús es el alimento que nos levanta. Jesús es el alimento que, como Elías, nos da fuerza para que continuemos en nuestra vida. Jesús es aquel que se acerca a nosotros, como lo hizo Dios con Elías, para decirte, no quiero que estés en el suelo, no quiero que estés derrotado. Jesús te trajo aquí, a esta iglesia, a este templo y a esta Eucaristía para decirte, a lo mejor tú que estás cansado de la vida como Elías, para decirte, no Señor, no te voy a dejar en el desierto solo. Jesús te trajo aquí para decirte en esta mañana, quiero que te alimentes de mí, quiero que comas de mí, quiero que encuentres en mí la fuerza, porque todavía te hace falta mucho camino por recorrer. La fe en Jesús y el pan de la Eucaristía, el pan de su palabra, da vida eterna. La fe en Jesús y el pan de su palabra capacita y fortalece al hombre para seguir en el desierto de la vida. Quien cree en Cristo y participa de su palabra y de la Eucaristía, tiene fuerza para caminar 40 días y 40 noches, o sea, para caminar toda la vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces para acceder a ese pan? Tiene que ser un pan universal, un pan que todos podamos comer, un pan que no haga exclusiones, un pan que todos tengamos la oportunidad de poder recibir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre.
Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. ¿Qué significa venir a Jesús? Venir a Jesús hace 20 siglos, cuando lo podíamos ver físicamente, podría resultar un acto más práctico, venir a Él, como por ejemplo cuando lo hizo Pedro, cuando lo hizo Mateo. Pedro está pescando en el lago de Galilea, Jesús pasa y le dice, ven a mí, y Pedro se va tras él. Fácil. Mateo está recogiendo impuestos en su mostrador y Jesús pasa y le dice, vente, y Mateo lo deja todo y se viene detrás de Jesús. Pero para nosotros hoy, si yo le digo a usted, si yo le digo a alguno de ustedes, vengan detrás de Jesús, ¿qué puede significar? Ustedes me dirán, ¿dónde están? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo vamos a recorrer tras Él? ¿Qué puede significar para el cristiano venir hoy tras Jesús y comer de ese pan que es Jesús? Venir a Cristo hoy es captar el misterio de su persona, o sea, es conocerlo. Venir a Cristo es abrirle el corazón y la experiencia para poder tener un encuentro con Él. Venir a Cristo significa leer su palabra para poder conocerlo más. Venir a Cristo significa, después de ser seducidos por Él en el corazón, después de abrirle el corazón a Él, después de leer su palabra para conocerlo más, enamorarse de Él. Y después de enamorarse de Él, entonces querer esforzarse para vivir como Él vivió, aplicando a nosotros las enseñanzas que Él deja. Venir a Jesús significa orar por el que te hace daño. Venir a Jesús y alimentarse de Jesús significa cumplir en tu vida lo que Jesús te enseña. Orar por tus enemigos, hacer el bien, no devolver mal por mal, sino devolver bien al que te hace daño. Seguir a Jesús y alimentarse de Jesús significa cumplir en ti lo que Jesús pide. Como por ejemplo, no ser indiferente frente al hermano que está necesitado. Respetar a los demás, respetar la vida. Seguir a Jesús significa cumplir en nosotros todo lo que Él nos pide. Seguir a Jesús significa imitarlo en su forma de vida. Quien me sigue y come mi cuerpo, seguir a Jesús y comer su cuerpo significa vivir como Él. Eso es lo que significa. Y esto es importante para todos. ¿Saben por qué? Porque si yo les digo, Jesús es el pan de vida bajado del cielo y el que come de ese pan tiene vida eterna, algunos pudieran alzar la mano y decir, Padre, qué lástima, yo no puedo comulgar, entonces yo no tengo vida eterna. Y yo te digo, no. Porque si usted viene a misa todos los días y comulga, y se mete la hostia a la boca y se come a Jesús, pero usted no imita a Jesús en sus virtudes y en las enseñanzas de Jesús, usted no está teniendo vida eterna. La vida eterna se hace por imitación de Cristo. Cuando yo quiero vivir como Él está viviendo. Ojalá en ese camino de vivencia, de vivir como Jesús me pide, yo también pueda comulgar. Pero si yo estoy comulgando como un rito, si yo estoy comulgando porque siempre lo hago, si yo estoy comulgando porque no tengo impedimentos y entonces me acerco y ya, pero eso no significa transformación en mi vida y tampoco significa seguimiento de Cristo, o sea, tratar de vivir como Él me pide, no estoy teniendo vida eterna. Pero si yo no puedo comulgar por cualquier obstáculo o impedimento que tenga, pero me estoy esforzando por vivir como Cristo me pide, me estoy esforzando por ser una buena persona, por amar a los demás, por no devolver el mal por mal, sino devolver el bien cuando me hagan daño, orar por mis enemigos y vivir una vida digna de cristiana o de cristiano, así aunque no pueda comulgar, yo me estoy comiendo a Jesús. Y estoy teniendo vida eterna. Porque tener vida eterna no es otra cosa sino imitar a Jesús. Comerse a Jesús es comerse sus enseñanzas. Comerse a Jesús es vivir y ser alimentado por aquellas cosas que Jesús me pide, vivir como Él quiere. Y entonces ahora viene algo maravilloso y es la consecuencia de comerse y de imitar a Jesús. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué dice la palabra? Nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre. El que coma mi carne, ya le estoy diciendo en qué consiste comer la carne de Jesús, sus enseñanzas, vivir como Él vivió, aplicar su vida en la vida nuestra. Y entonces ahora viene la consecuencia.
el que come mi carne tiene vida eterna. Esa es la consecuencia, tiene vida eterna. Cuando yo aplico las enseñanzas de Jesús en mi vida y cuando yo quiero seguir a Jesús porque lo amo, ya dejo de ser yo y comienzo a hacer lo que Cristo quiere hacer en mí, entonces yo tengo vida eterna. El problema de la vida eterna es que nosotros hemos confundido el concepto de vida eterna y hemos creído que la vida eterna es la vida después de la muerte. Y resulta que no es así. Porque cuando Jesús en el Evangelio dice, el que come mi carne tiene vida eterna, no lo dice en futuro, lo dice en presente. Eso es como si Jesús dijera, el que come mi carne se muere enseguida y tiene vida eterna, si yo creo que la vida eterna es solamente la después de la muerte. ¿Por qué Jesús dice en presente, el que come mi carne tiene vida eterna? Porque el que lo sigue a Él no tendrá vida eterna en futuro, sino que tiene la vida eterna desde ya. Porque en la Biblia, vida eterna es sinónimo de vida en plenitud. Eso es lo que quiere decir, vida en plenitud. O sea, cuando usted decide seguir a Jesús, cuando usted decide abrirle el corazón a Cristo, cuando usted decide ver la vida como Cristo nos invita y aplicar las enseñanzas de Cristo a la vida, usted tiene vida en plenitud. O sea, desde ya, desde aquí, usted comienza a vivir la vida eterna. Algún día también tendremos la eterna como sinónimo de ausencia de tiempo. Después de la muerte, algún día la tendremos. Pero la vida eterna, como vida en plenitud, la podemos comenzar a vivir ahora y de aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo conozco a Jesús y me enamoro de Él? ¿Por qué si yo quiero seguir a Jesús? ¿Por qué si yo quiero vivir como Él me enseña, así me cueste? ¿Por qué si yo quiero replicar en mi vida lo que Jesús vivió y vivir como Él vivió? ¿Por qué tengo vida en plenitud? Porque la vida me cambia hasta el punto que nosotros somos nuevas personas. Incluso podemos tener comportamientos frente a las dificultades de la vida que uno nunca se imagina. ¿Por qué? Porque comienzas a percibir la vida de forma diferente. Comienzas a ver la presencia de Dios en los acontecimientos de tu vida. Comienzas a leer la vida desde Jesús. Y entonces el Señor te da fuerza. La vida la ves diferente. Le encuentras sentido a la vida. Le encuentras en Dios fortaleza. El Señor te da valentía. El Señor te da ánimo. El Señor te ayuda a enfrentar las dificultades de la vida. El Señor te ayuda a enfrentar tus problemas. Y díganme ustedes si esto no es una vida en plenitud. Así tengamos problemas. Esto es vida eterna, aquí ya, no a futuro, ahora. Y eso solo lo puede hacer Cristo. Vida eterna es vida en plenitud. Y vida en plenitud con capacidad de superar dificultades. Vida eterna como la capacidad de encontrarse con Cristo como el pan que nos levanta, como hizo Dios con Elías. Esa es vida en plenitud, esa es vida eterna, esa es vida en satisfacción, esa es vida total aquí en esta tierra. Pero eso no lo podemos hacer nosotros. Eso no se hace a través de talleres psicológicos. Eso no se hace yendo al mejor psiquiatra. Eso se hace encontrándote con Cristo, que es capaz de transformar tus caminos de desierto en la mejor experiencia, que te hace entender que ya tienes vida eterna, así estés pasando por dificultades, porque te ayuda a entender la vida de forma diferente. De hoy en 8 es el cabo de año de mi mamá. No vamos a tener esta misa de 9 de la mañana. Vamos a tener una sola misa aquí a las 7 de la mañana. Así que los invito el próximo domingo, cabo de año de mi mamá, primer aniversario, a que vengamos a misa de 7 de la mañana, si quieren. Ya del otro domingo en 8 sí tendremos otra vez la misa de 9. ¿Por qué no vamos a tener la misa de 9? Porque la misa de cabo de año de mi mamá es en Uribia a las 4 de la tarde. Y entonces yo celebro misa de 7 de la mañana y me voy a Uribia. No tendremos la misa de 9 aquí. Pero ¿por qué cito eso? Cuando yo era seminarista y cuando comencé mis primeros años de experiencia en el seminario, yo lloré mucho por mi mamá estando ella en vida e imaginándome su sepelio. Cada vez que yo sepultaba a una mamá de quien fuera madre, esa noche yo soñaba que mi mamá se moría. Y la vi más de una vez en un sueño, metida en un cajón,
sin vida, y eso me dolía mucho, y la lloré muchísimo estando ella viva. Pero llevo 14 años de ministerio sacerdotal, y pienso que en 14 años he conocido a Jesús. Pienso que en 14 años he comido a Jesús. A pesar de mis debilidades y mis tendencias y pecados, que son muchísimos, he querido abrirle el corazón a Jesús. He querido alimentarme de Él y de sus enseñanzas. Y eso me ha dado vida eterna. ¿Por qué? Porque me ha dado vida en plenitud. Y me ha ayudado a ver la vida de forma diferente. A percibir la vida de forma diferente. Antes de conocer bien a Jesús, pensaba en la muerte de mi mamá y la lloraba profundamente. Pero cuando llegó la muerte de mi mamá, ya yo tenía un conocimiento más profundo de Jesús. Y Jesús me hizo ver esa muerte desde una perspectiva diferente, desde una vida en mayor plenitud. Entonces yo hablo con mis hermanos, y obviamente mis hermanos no tienen la misma experiencia que yo he tenido en la fe. Y las perspectivas, como hemos asumido la muerte de mi mamá, en el mismo instante fueron diferentes, aunque ya Dios me ha dado la gracia de que mis hermanos en un año han madurado muchísimo en la fe y han aceptado con mucha paz y mucha tranquilidad la muerte de mi mamá. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque gracias a Jesús y gracias a que a Jesús es el alimento de uno puede experimentar incluso los momentos más duros y difíciles de la vida, como puede ser la muerte de una mamá, desde una perspectiva diferente, más tranquilo y con mayor paz. La gente me decía a mí, después del 15 de agosto del año pasado, Padre, qué fortaleza. Yo decía, si ustedes supieran que yo tenía miedo de celebrar esta misa. Padre, pero cuánto ánimo usted ha sembrado en tantas personas que han perdido seres queridos. Y yo decía, si ustedes supieran que hace varios años lloré a mi mamá muchísimo, todavía en vida, solamente pensando en su sepelio. Padre, Dios lo ha fortalecido a usted muchísimo. Y yo les puedo asegurar que si no hubiese sido por Dios, yo a lo mejor no estuviera aquí. Que si no hubiese sido por Dios, yo no hubiera asumido de forma diferente la muerte de mi mamá. Definitivamente, cuando uno cree en Jesús, Jesús le da a uno vida nueva. Cuando uno cree en Jesús, Jesús transforma las experiencias más duras de nuestra vida en grandes oportunidades para ver su gloria. Y así como el pueblo de Israel, en sus grandes crisis por el desierto, tuvo la oportunidad de descubrir a Dios cercano, así como el profeta Elías, en su crisis por el desierto, pudo encontrarse con Dios y Dios cambiar su crisis en una gran oportunidad para ver su misericordia. Así también en los momentos más difíciles de mi vida, Dios me ha dado la gracia y la oportunidad de poder cambiar y transformar esos momentos difíciles en oportunidades para sentir a Dios cerca. Y díganme ustedes si eso no es vida eterna. Díganme ustedes si enfrentar los momentos difíciles de la vida con paz y tranquilidad no es vida en plenitud. Pero eso no lo logra uno, eso solamente se lo regala a uno Dios. Dios te hace ver la vida de forma diferente desde todos los ángulos. En algunos momentos tuve diálogo con personas y sobre todo con mis hermanos, que de pronto sin quererlo me querían llevar a momentos de reclamo a Dios y a momentos de no entender, ¿verdad?, en la situación por la que estábamos pasando. Pero cuando uno conoce a Dios, Dios siempre le da respuesta a uno en todo, en todo. Entonces yo recuerdo a uno de mis hermanos que me dijo, Widmar, te fuiste para México en marzo y mi mamá murió en agosto. Tú regresaste de México en junio porque te cerraron las fronteras por el COVID. Y entre junio, julio y agosto tuviste 2 meses para venir a Uribe y no viniste por temor a contagio, porque temor a contagiar a mi mamá. Y cuando mi mamá te dijo que quería ir a Riohacha a visitarte, tampoco lo permitiste por temor a que ella se contagiara. Entonces, Widmar, mi mamá se murió con ganas de verte. Pero como uno cree en Jesús, y Jesús a uno le cambia la vida en todo, yo le dije, eso no me preocupa, porque se quedó con ganas de verme aquí, pero ahora desde el cielo me ve todos los días, absolutamente todos los días. No, es que mi mamá se quedó con ganas de visitar a su hijo que está en tal parte. Tiene 4 hijos y antes se limitaba porque solamente podía visitar a uno. Ahora desde el cielo puede acompañar y visitar a todos en el mismo momento. Qué pesar, yo quería que mi mamá disfrutara a sus nietos. Y yo les dije, disfrutaba uno por uno.
Cuando estaba aquí en Colombia, disfrutaba a los que estaban aquí. Cuando estaba en México, disfrutaba a los que estaban allá. Cuando estaba en Argentina, a los que estaban en Argentina. Ahora los puedes disfrutar a todos al mismo tiempo y en el mismo momento. Widmar, bueno, no me decía Widmar, mis hermanos me dicen Prico. Oye, Prico, ay, qué lástima, Dios, ¿por qué hizo esto? Si ya mi mamá, tantos años de trabajo y de esfuerzo, ya pensionada, yo quería que mi mamá, ahora con su pensión, viajara por todas las partes del mundo a conocer lugares bonitos y a descansar. Y yo le dije, ¿y tú no crees que en el cielo está en el mejor lugar del mundo? ¿Y tú crees que allá no está descansando? Hermano, cuando usted se alimenta de Cristo, Él le ayuda a ver la vida de forma diferente. Él te ayuda a enfrentar la vida con sus múltiples crisis de forma diferente. Y te ayuda a entender que a pesar de las dificultades en el camino del desierto, si tú te alimentas de su palabra y de sus enseñanzas, siempre tendrás fuerza para caminar 40 días con sus 40 noches. Y cuando tú eres capaz de encontrar en Jesús fuerza y ver la vida de forma diferente, dime si eso no es vida en plenitud, si eso no es vida eterna. Por eso cuando Jesús te dice, el que coma mi pan tiene vida eterna, no te está invitando a una aspiración de vida eterna en el futuro después de la muerte, no. Jesús quiere que tengas vida eterna ahora, ya, que seas feliz a pesar de las crisis y dificultades que el mundo